Bueno, pues vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 96. Este salmo solamente tiene 13, fíjense bien, tiene 13 versículos, pero tiene una enseñanza increíble, increíble. Uno puede pasarse pues varias reuniones, varios estudios, tomando en cuenta este salmo porque es muy rico en la enseñanza que tiene. Ahorita vamos a ver por qué. Ya estamos en el libro número 3, estamos aquí en esta parte, no, en el libro número 4, estamos aquí en esta parte, ya estamos en el Salmo 96 y ya vamos también por la parte final del estudio de este libro de los Salmos. Bien, el título del Salmo 96 es Todo el mundo alabe al Señor. ¿Y por qué? ¿Por qué todo el mundo alabe al Señor? Porque comienza con un mandato de cantarle. Y tres veces se menciona esta palabra. Dice, cantad a Jehová cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra, cantad a Jehová, bendecid su nombre. 3 veces aparece la palabra cantar porque es una invitación a que no solamente Israel, sino todo el mundo sea partícipe de la adoración al Señor. Por eso es este título. Ahora vamos a ver algo relacionado con este salmo. Este salmo es un salmo real porque habla acerca de que Dios es el que está reinando. Es un salmo teocrático porque está centrado en Dios. No está centrado en la experiencia del salmista, no está centrado en un problema que tiene el pueblo de Dios, no está centrado en alguna situación que vive el salmista, sino en Dios mismo. Es un salmo escatológico porque tiene que ver con el futuro. Tiene que ver con lo que Dios va a hacer más adelante en el plan profético propiamente. Y también tiene un énfasis misionero, porque se invita a las naciones y se proclama en las naciones el mensaje del Señor. Entonces, tiene todas estas características este maravilloso salmo. Fíjense bien, entonces, si quisiéramos un salmo que habla acerca de la obra misionera, o que tenga que ver con el asunto de las misiones, este es un salmo muy especial. Si queremos un salmo que habla acerca de acontecimientos futuros, este es un salmo. Si queremos un salmo que habla acerca de que Dios es el que es soberano y rey de todo el universo, este también. Así es que es muy rico en la enseñanza este maravilloso salmo. El Salmo 96 fue escrito por David, aunque no se menciona aquí en nuestras Biblias, pero fue escrito por David. Está relacionado con Primera de Crónicas 16, versículo 7, y luego del 23 al 33. Fue cantado cuando el arca del pacto fue llevada a Jerusalén por el rey David. Cuando el rey David saca el arca de la casa de un levita que se llamaba Obed-Edom, y la traslada a la ciudad de Jerusalén, entonces ocurre que se canta este salmo, ¿sí? Bien, en el salmo se señala que la adoración no es exclusiva de Israel, sino que se invita a todas las naciones a reconocer al único Dios y adorarle. Entonces, la adoración no es exclusiva solamente de los judíos, de los israelitas, sino todos los gentiles, todas las naciones debemos de alabar a nuestro Dios. Entonces, esta es la introducción sobre lo que significa este salmo o lo que es este salmo. Vamos a ver 4 cosas aquí en este salmo. Primeramente, cantad a Dios, al Dios Salvador, porque habla acerca de la salvación. Por eso volvemos a mencionar, tiene que ver con el asunto misionero, porque tiene que ver con la salvación hacia las naciones. También se invita a cantar al Dios creador, cantar al Dios supremo y cantar al Dios juez. 4 características o 4 cualidades en relación con Dios. Dios es nuestro Salvador, Dios es nuestro creador, Dios es nuestro soberano y Dios es nuestro juez. Entonces, 4 cosas, 4 cualidades, 4 características de la persona de nuestro Dios se mencionan en este salmo y así está dividido. Entonces vean ustedes los versículos que tienen que ver con estos puntos especiales. Bien, ahora vamos a ver un poquito acerca del contexto histórico de este salmo. No todos los salmos tienen esa característica. Luego a veces no se sabe cómo es que surge
el salmo que aparece aquí en nuestras Biblias, porque se desconocen los motivos, se desconoce la situación en cómo surge, pero en este caso sí. Incluso ustedes pueden ver en la parte de arribita del versículo 1 de sus Biblias, no sé si aparece así, aparece el pasaje de 1 de Crónicas 16, 23 al 33, ¿sí? Así aparece, porque ese es el contexto histórico. Ahora vamos a ver aquí. El contexto histórico. Número 1, el rey David manda a los sacerdotes y levitas a llevar el arca del pacto de la casa de Obed-Edom a Jerusalén. Vamos hasta 1 de Crónicas capítulo 15 y versículo 25 para que veamos esta situación, por favor. 1 de Crónicas capítulo 15, versículo 25. El capítulo 15 y el capítulo 15 y 16 están relacionados precisamente con esta situación. Versículo 25 dice de la siguiente manera: David pues y los ancianos de Israel, fíjense bien lo que está diciendo este primer renglón de este texto, dice, y los capitanes de millares fueron a traer el arca del pacto de Jehová de casa de Obed-Edom con alegría. Fueron a traerla. ¿Por qué la fueron a traer? Bueno, un poquito de historia acerca de este asunto. Cuando estaba Samuel jovencito, ocurrió una guerra de Israel con los filisteos. Y los hijos de Elí, ¿se acuerdan ustedes que se llamaban Ofni y Fines? Sacaron el arca con la finalidad de poder salir vencedores en la batalla contra los filisteos, pero resulta que fueron vencidos los israelitas y los filisteos se llevaron el arca a la región de los filisteos, a Filistea propiamente. Y resulta que colocaron el arca al pie de un dios de los filisteos que se llamaba Dagón. Y Dagón tenía una cabeza de pescado. Resulta que en la noche Dagón fue derribado, cayó y se fracturaron sus manos, su cabeza, y los filisteos al otro día lo levantaron, lo colocaron otra vez en su lugar, pero la siguiente noche volvió a ser, otra vez fue derrumbado, y resulta que fue más afectado el ídolo, de tal manera que los filisteos pensaron que era por el arca del Señor. Y luego más el asunto fue que los filisteos se empezaron a enfermar de úlceras, de tal manera que ya no podían aguantar y sacaron el arca. Ellos dijeron inmediatamente, ellos comprendieron que el arca era el motivo por el cual estaban enfermos, y entonces mandaron el arca otra vez a Israel, pero lo mandaron, fíjense una cosa muy especial, si ustedes leen la historia, con unos ratones de oro, mandaron a hacer ratones de oro y representaciones de sus úlceras también en oro, las colocaron en el arca, y en una carreta nueva y con unos becerros, las enviaron a Israel, y resulta que el arca en el viaje se quedó en la casa de Obed-Edom. ¿Y por qué se quedó en la casa de Obed-Edom? Porque era un levita, ¿sí? Entonces él sabía cómo cuidar, cómo tener el arca, cómo dar el respeto, porque él tenía el conocimiento, y se quedó en un lugar que se llamaba Kiriat Jearim. Ahí se quedó el arca, y es precisamente lo que dice el pasaje de 1 Corintios 15, 25, que cuando David sube al trono y en su deseo de tener el arca, recuerdan que la primera vez cuando quiso sacar el arca, pues un hombre tocó el arca porque se estaba moviendo mucho la carreta, y resulta que murió, y David le entró mucho miedo. Pasó un tiempo y devolvió otra vez a David, y eso es lo que dice aquí 1 Crónicas 15, se llevó el arca, pero ya de la manera correcta, y ya cuando la llevan hacia Jerusalén. Entonces ahí está la situación. El rey David preparó una tienda especial para colocar el arca del pacto, y lo dice 1 Crónicas 15:1. Los sacerdotes y levitas llevan el arca con gran gozo y sacrificaron animales en holocaustos, y el pueblo lo seguía con gran regocijo. Vamos a 1 Crónicas 15, 26, 28, allá abajito, ahí donde hemos leído hace un momento. 1 Crónicas 15, 26 al 28. ¿Alguien quisiera leer, por favor, el texto?
¿Alguien quiere leer el pasaje? 1 Crónicas 15, 26 al 28. Y ayudando Dios a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, sacrificaron 7 novillos y 7 carneros, y David iba vestido de lino fino, y también todos los levitas que llevaban el arca, y asimismo los cantores y kenanitas. Kenanías era maestro de canto entre los cantores. Llevaba también David sobre sí un efod de lino. De esta manera llevaba todo Israel el arca del pacto de Jehová, con júbilo y sonido de bocinas y trompetas y címbalos y al son de salterios y arpas. Muy bien, gracias. Bueno, entonces aquí vemos cómo llevaban el arca del pacto con mucho gozo. No solamente David, los ancianos y los levitas, sino todo el pueblo iba con ellos para poder llevarlo a la ciudad de Jerusalén. Bueno, pues más o menos a una representación así como lo ven ustedes en este grabado. Los levitas estaban ahí marchando, tocando sus trompetas. El arca la llevaban los levitas rumbo hacia el lugar donde David había colocado una tienda para poder tener ahí el arca. Todavía no se construía el templo. Recuerden ustedes que el templo lo construye Salomón muchos años después, pero David coloca el arca en Jerusalén en una tienda, ¿sí? Porque el deseo de David era que el arca estuviera en esa ciudad, porque iba a ser la ciudad del Señor, y David más adelante tuvo los planes de poder construir la casa, o mejor dicho, el templo, para que ahí estuviera el arca del pacto. Muy bien, vamos a ver una cosa todavía continuando. Al llegar a Jerusalén, el arca fue colocada en su tienda con sacrificios de paz y holocaustos, lo dice 1 Crónicas 16:1, y David y los levitas cantaron varios salmos, y 1 Crónicas 16, del 8 al 36, lo menciona. En este pasaje de 1 Crónicas 16, 18 al 36, se incluye el Salmo 96. Ahora, por favor, vean ustedes ahí en el capítulo 16 de 1 Crónicas. A partir del versículo 8 hasta el 36, vean ustedes todo el canto que los levitas, David y el pueblo entonaron precisamente por el arca, que ahora ya estaba en la ciudad de Jerusalén. Pero el Salmo 96 está incluido en este pasaje. Por favor, vean ustedes a partir del versículo, fíjense, bueno, déjenme presentarles esto. En este pasaje de 1 Crónicas 16, del 8 al 36, no solamente está el Salmo 96, hay 3 salmos, son 3 salmos. Y los versículos que van del 8 al 22 tienen que ver con el Salmo 105 del 1 al 15. Los versículos del 23 al 33 con el Salmo 96 del 1 al 13. Y luego versículo 34 con el Salmo 106, versículo 1. Y más adelante del 35 al 36 con el Salmo 106 del 47 al 48. Vean ustedes entonces, el Salmo 105, el 96 y el 106 están incluidos en el pasaje que aparece aquí en 1 Crónicas 16. Es decir, que conforme iban avanzando y llevando el arca y los levitas iban tocando sus instrumentos e iban cantando, se incluyeron en ese canto estos 3 salmos. Fíjense bien. Entonces, los versículos que van del 23 al 33 de 1 de Crónicas, de 23 al 33, ahí aparece el Salmo 96. Por favor, vean ustedes el versículo 23. El versículo 23 dice: cantad a Jehová toda la tierra, proclamad de día en día su salvación, cantar entre las gentes su gloria, en todos los pueblos sus maravillas. Hay un cambio de ciertas palabras, pero viene siendo lo mismo, ¿sí? Entonces ahí empieza el Salmo 96. Entonces es algo muy especial que en este pasaje de 1 Crónicas 16 aparecen 3 salmos que entonaron los levitas y el pueblo del Señor junto con David. Entonces, volvemos a repetir, en el pasaje de 1 Crónicas 16, del 8 al 36, se incluye el Salmo 96. Y entonces ahí está el contexto histórico, ¿sí? ¿Cuándo se cantó el Salmo 96? Cuando David, los levitas, los sacerdotes y el pueblo de Israel llevaron el arca a Jerusalén. Ese es el contexto histórico.
así en pocas palabras. Entonces quiere decir que es un salmo muy importante, porque cuando los judíos cantan este salmo, recuerdan esa experiencia grandiosa de que el arca fue llevada a la ciudad sagrada, a la ciudad de Jerusalén. Bien, vamos ahora aquí. La presencia de Dios representada en el arca del pacto, en 1 Crónicas del 15 al 25 al 29, da lugar a tres cosas muy importantes. Para los israelitas, para David, para los levitas y sacerdotes, era muy especial la presencia del arca. ¿Por qué? Porque el arca unificó al reino de Israel. David hizo posible, o mejor dicho, Dios a través de David hizo posible que todas las tribus se unificaran para poder glorificar al Señor y poder llevar a cabo una nación correcta, ¿sí? David tuvo la bendición de ser elegido por Dios y con la sabiduría del Señor y bajo su gobierno de una manera muy, muy estable, a pesar de sus pecados y errores que cometió. Sin embargo, fue muy estable. Resulta que Dios lo bendijo grandemente y la nación estuvo unificada. Lo que fue en el tiempo de David y el tiempo de Salomón, las 12 tribus estaban unidas. Cuando llega Roboán, el nieto de David, ahí fue el serio problema. Pero en estos dos gobiernos de David y Salomón estuvo unificado Israel. 2, el arca produjo gozo en la gente. El hecho de que el arca llegara a Jerusalén y estuviera ya ahí en ese lugar tan especial fue que produjo un gozo, porque era no solamente el arca, era la representación de que Dios estaba en medio de su pueblo. Ese era lo más importante. O sea, no era el arca como un objeto, sino era lo que significaba la presencia del Señor. Y luego el arca motivó, por lo tanto, los motivó a la adoración. ¿Por qué iba cada israelita a la ciudad de Jerusalén? No iba solamente por ver el arca, no era por ver el arca, era por saber que Dios estaba ahí en esa ciudad. Dios estaba en cualquier lugar, es verdad, pero era el lugar de adoración, era el lugar donde el israelita tenía que consagrarse. Por eso, desde el tiempo de Moisés, cuando se establece la ley, Dios declara que iba a colocar un lugar específico para su adoración. Y recuerdan ustedes que en Levítico 16 dice que todo levita debería ir al lugar que Dios les indicara para celebrar 3 fiestas importantes: la Pascua, la fiesta de la cosecha o la fiesta del Pentecostés como lo conocemos, y la fiesta de los tabernáculos. Y recuerden que ahí ese famoso texto de Deuteronomio 16 dice que todo judío debería ir a esas fiestas y debería ir a ese lugar. ¿En dónde iba a ser el lugar? Pues el lugar donde David colocó el arca, en esa tienda. Ahora, en el sentido histórico, el lugar donde colocó David el arca no era cualquier lugar, porque fue el lugar donde Abraham iba a sacrificar a Isaac. Fíjense bien qué cosa tan tremenda. Entonces todo estaba ordenado por Dios. David no lo hizo nada más porque se le ocurrió. No, David estaba siendo dirigido por Dios, por la dirección del Espíritu Santo, de tal manera que el colocar el arca tenía que ver con eventos muy importantes dentro de la vida de Israel, como en el caso del sacrificio de Isaac. Bien, entonces ese es el contexto. Y aquí es donde viene entonces ya el Salmo. Vamos a ver, hermanos, los primeros 2 versículos del Salmo 96. En el Salmo 96, versículos 1 y 2, dice: cantad a Jehová cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra, cantad a Jehová, bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación. Entonces, ¿cómo se presenta Dios en estos 2 primeros versículos? Como Dios Salvador, porque se está anunciando, se está proclamando y se está feliz cantando a Dios por esa salvación tan grande. ¿Por qué cantamos nosotros? Porque cantamos debido a la salvación que Dios nos dio un día. Un día nos rescató de la condición que estábamos y ahora le cantamos precisamente por el gozo de ser
herederos de vida eterna, de poder ser partícipes de esa gracia tan especial. Entonces veamos aquí, ¿cómo debemos de cantarle a Dios? 1 Corintios, aquí está mal escrito, aquí es 1 Corintios, está mal escrito. 1 Corintios 14:15 dice, cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Es decir, ¿cómo debemos de cantarle a Dios? Debemos de cantarle, sí, de corazón, con todo nuestro corazón, pero también pensando. No cantar así nada más porque vamos a cantar, no. Tenemos que saber qué estamos cantando. Y resulta que David, al escribir este salmo, estaba pensando en la grandeza de Dios, en lo que Dios había hecho, en los actos grandiosos de Dios, en su salvación. Y vamos a ver aquí, la exhortación a cantarle a Dios, en la manera como David lo está poniendo, es con un canto nuevo. ¿Qué significa un canto nuevo? ¿Qué significa que cada semana o cada día había que poner un canto nuevo? No, cantar canto nuevo es cantarlo con la renovación de nuestro espíritu, pensando en la grandeza de Dios como si fuera nuevo. Cuando, por ejemplo, cantamos el himno 26 de nuestro coritario, pero si lo cantamos nada más en una manera rutinaria, no vale, no significa nada. Si lo cantamos de corazón, si sentimos el mensaje de lo que nos dice el canto, ese es como si fuera un canto nuevo. Y David lo está diciendo. Los salmos se entonaron o se han entonado por siglos. Y cada vez que los entonamos y sentimos y los apreciamos y glorificamos a Dios, así es un canto nuevo entonces. Y este canto también es invitando a todo el mundo. No solamente debemos de quedarnos con la exclusividad de decir, bueno, yo canto a Dios. No, debemos de invitarle. Y aquí está un ejemplo de evangelismo o de hacer obra misionera. Invitar a las naciones, invitar a la gente a venir a unirse en la adoración al Señor. Es ahí donde cobra sentido este salmo de ser un salmo misionero, porque no solamente se está pensando en el sentido exclusivo, sino invitando a la gente también. 3, bendiciendo su nombre, reconociendo la grandeza de nuestro Dios. Y por último, anunciando su salvación. Nuestro Dios es un Dios tremendamente grandioso, no solamente por lo que ha hecho en el universo, sino por la manera como nos ha tratado en su misericordia, en su gracia, en su bondad, en saber que perdidos por el pecado, sabiendo que somos una humanidad destrozada y arruinada por el pecado, Dios tiene misericordia y nos anuncia su gloriosa salvación para que estemos en comunión con Él. Ese es lo grandioso de nuestro Dios. Si fuera un Dios como se pintan en las mitologías de los egipcios, de los griegos, los romanos, eran dioses crueles que no querían saber nada con el hombre. El caso de nuestro Dios es diferente. Nuestro Dios es un Dios compasivo que nos perdona y es paciente con nosotros. Así es que qué bendición tan grande. Veamos aquí, cantando al Señor su salvación, porque David podía recordar las obras grandiosas que había hecho el Señor. Por ejemplo, Israel había sido rescatado de Egipto. Israel había sido sacado después de 430 años de esclavitud. Dios los libera y los lleva rumbo hacia la tierra prometida. Israel había sido liberado de sus enemigos. El libro de los jueces se nos menciona cómo llegaron los madianitas, cómo llegaron los edomitas, cómo llegaron los filisteos y constantemente estaban luchando contra ellos, pero Dios los liberaba. Dios les ponía jueces para poder sacarlos de la opresión, de la esclavitud. 3, Israel había sido rescatado de la sequía y el hambre. Habían pasado por momentos difíciles. En este pasaje de 2 Samuel 21:1 se menciona que en el reinado de David hubo 3 años de sequía, 3 años de hambre, pero Dios les dio el alimento y la fortaleza y el agua que necesitaban. Así es que Dios había sido tremendamente maravilloso con ellos y mostraba su salvación. Israel había sido redimido también de sus pecados. Le habían fallado al Señor infinidad de veces. Sin embargo, Dios en su paciencia, en su misericordia, les perdonaba y los restauraba
para poder recibir de sus bendiciones. Entonces David está exaltando a Dios y cantándole con tanto gozo por esa salvación tan inmensa que había recibido su pueblo y él mismo, ¿sí? Ahora para nosotros en el sentido nuestro, no recordamos Egipto, no recordamos las sequías, sino recordamos algo mucho más grandioso, algo que es increíblemente maravilloso para nuestras vidas, es el hecho que Dios envió a su propio Hijo para poder redimirnos del pecado. Y por eso, Apocalipsis 5, de 9 al 10 dice, a ver, vamos a leer todos juntos, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Miren qué pasaje tan tremendo. Y eso ahora tiene que ver con nosotros, ¿sí? Y eso lo vamos a cantar un día, cuando estemos en el cielo. Toda la humanidad redimida por la sangre del Señor, le vamos a cantar ese cántico nuevo, el cántico de la redención. Miren qué increíble. Entonces, David está exaltando al Señor porque es Dios que salva. ¿Qué significa Jesús? ¿Qué significa la palabra Josué, el nombre de Josué? Josué es en hebreo, Jesús es en griego. ¿Y qué significan? Dios que salva. Dios que salva. Ese es el significado de esa palabra tan especial, ¿sí? Y aquí vemos en este pasaje, en la manera como Dios nos ha salvado a través de su propio Hijo. Ahora vamos al punto número 2. Ahora, cantad al Dios creador. Cantad al Dios creador. Versículos 4 al 5 dice, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, temible sobre todos los dioses, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo los cielos. La creencia de la gente, la creencia de la gente que no tenía la fe en el Dios verdadero, es que los dioses habían hecho las cosas que hay en el universo. Estaba el Dios del sol, el Dios de la luna, el Dios de la lluvia, el Dios del relámpago, el Dios de los mares, el Dios incluso de los muertos y así. Y cada cultura tenía sus propios dioses que les atribuían cierto poder creador. Pero para la Biblia, para el mensaje para Israel, era que solamente Dios, el único Dios verdadero, es el que ha hecho todas las cosas. Y David lo exalta y lo dice aquí en esta frase, pero Jehová hizo los cielos. Y vamos a ver aquí. Aquí está un ejemplo de la mitología egipcia, de todos esos dioses. Los israelitas que vivieron en Egipto, ellos se enteraron, ellos sabían de esa clase de dioses. Por eso es que en el desierto ellos colocaron un becerro de oro. ¿Se acuerdan ustedes de ese gran problema que tuvo Israel? Porque ellos estaban influidos por la cultura egipcia. Y aquí están los dioses egipcios, ¿sí? El dios del sol, el dios de los muertos, el dios del hogar. El dios del hogar era un gato, era un dios con cabeza de gato, ¿sí? Miren, qué cosa tan ridícula, pero así lo creían los egipcios, como también lo creían los griegos, los romanos, aquí mismo las culturas prehispánicas, tenían su propio grupo de dioses creadores. Pero, ¿qué eran esos dioses? No eran nada, simplemente ídolos. Por eso David dice así, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos. Un ídolo que no vale nada, un ídolo hecho por el hombre. Fíjense bien, qué contradictorio. El hombre hace el ídolo, le da la forma, piensa cómo hacerlo y después lo adora. O sea, qué ridículo. Pero esa es la mentalidad del hombre sin Dios. Por eso 1 Corintios 2:14 dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu porque para él son locura. Es una locura, ¿sí? No entiende
No entiende al Dios vivo y verdadero, y por eso hace sus propios dioses para adorarlos, pero está mal de la cabeza. Bien, ahora veamos esto. Las plagas que